designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández. Pues ahí está, ya le decía, en un hecho histórico, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue designada como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Es la primera vez que una mujer toma este cargo en el máximo Tribunal de Justicia de México. Después de 3 rondas de votación fue que Norma Piña obtuvo 6 votos, los 6 votos necesarios para ser la nueva presidenta de la Corte, contra 5 de su más cercano competidor, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro más rico que le había llamado el presidente López Obrador. Bueno, se quedó en el camino a un solo voto. Norma Lucía Piña Hernández ha tenido una larga carrera en el área jurídica y judicial. En su momento, además, ya como ministra de la Corte y también con toda su carrera en el ámbito judicial, votó a favor de la despenalización del aborto, del uso lúdico de la marihuana, de la militarización de la fuerza pública en México, así como la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esta es parte de la trayectoria de la nueva presidenta de la Corte. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un nuevo rostro. Se trata de Norma Lucía Piña Hernández, quien a partir del 2 de enero tomó protesta como la primera mujer en estar al frente del máximo tribunal de nuestro país. Abogada por la UNAM y con diversas especialidades, Norma Lucía ha destacado por sus votos a favor de los derechos humanos, como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, el consumo de marihuana y la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. La magistrada llegó a la Corte en 2015 a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto para reemplazar a Olga Sánchez Cordero. Previamente se desempeñó como magistrada en el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Fue jueza de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal y jueza en el Juzgado Tercero del Distrito en Morelos. De 1992 a 1998 estuvo como secretaria de estudio y cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La hoy ministra presidenta también ha demostrado su autonomía en el Pleno de la Suprema Corte en medio de votaciones en las que incluso el propio presidente López Obrador ha admitido presionar. Solo ha apoyado 3 de los 18 proyectos controvertidos del gobierno de la Cuarta Transformación. Rechazó la reforma eléctrica del presidente, así como la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Sucederá en el cargo a Arturo Saldívar, quien habría propuesto una reforma legal para extender su periodo frente a la Suprema Corte. Ahora Norma Lucía Piña Hernández tiene una nueva encomienda. Una de sus principales promesas es la independencia judicial. Estará a cargo hasta el 31 de diciembre de 2026. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y en su primer mensaje como sucesora de Arturo Saldívar, Norma Piña agradeció a sus compañeros y ofreció una representación basada en herramientas jurídicas y personales. Mencionó que llegar al cargo fue romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal para las mujeres. No había habido una mujer presidenta al frente de la Corte y bueno, pues ahora se rompió ese techo de cristal. Esas fueron sus primeras palabras tras ser elegida como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad. Los represento a ustedes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Y por su parte, el ahora expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, felicitó a quien dijo es su amiga, Norma Piña, por ser la primera mujer que presidirá el máximo tribunal.
hecho que consideró como un día histórico para el país y le deseó el mayor de los éxitos durante su gestión. A través de su cuenta de TikTok, Arturo Saldívar aclaró que continuará como ministro en la Suprema Corte de Justicia. Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo por aquí. Bueno, pues ahí está con su TikTok Arturo Saldívar. No creo que Norma Piña vaya a hacer algo similar, porque de hecho no tiene ni cuenta de Twitter para empezar, así que seguro cambiarán un poco las formas de cómo se lleva la presidencia en la Corte. Y de manera unánime, líderes y legisladores de oposición, empresarios, consejeros, magistrados electorales celebraron el triunfo de Norma Piña, que dicen representa independencia y autonomía de la Corte y del Poder Judicial. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crila, expresó su felicitación personal e institucional en representación del órgano legislativo. También Alejandro Armenta, presidente del Senado, felicitó a la ministra presidenta y le deseó el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad, mientras que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que es una gran noticia que una mujer profesional e independiente llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia y destacó que estas características serán fundamentales para el futuro de la democracia. Y por cierto, unas horas antes de la elección en la Corte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel, quien también contendía por el puesto de presidenta, no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, sino al revés. Este último tomó varias referencias y texto de la tesis de la ministra, el proyecto que comenzó en 1985. Y bueno, pues así fue como exoneró, entre comillas, la Fiscalía Capitalina a Yasmín Esquivel, pues horas antes de que sucediera esta votación, que bueno, pues no la alcanzó, tuvo solamente 2 votos, el propio y seguramente el de Loreta Ortiz, pero no le alcanzó para nada, siquiera para competir en la segunda ronda de votaciones para convertirse en ministra, pero lo más seguro es que se quede sin ningún problema como ministra para competir por la presidencia. Lo más seguro es que se quede como ministra de la Corte y que, bueno, pues todo este asunto de la tesis se haya olvidado o disipado, por lo menos en lo que tiene que ver con los asuntos judiciales, porque ya la exoneró la Fiscalía Capitalina. Y desde el Pleno, además, antes de la votación, la magistrada Yasmín Esquivel pues defendió de nueva cuenta la autoría de su tesis y denunció intromisiones en su caso. Y bueno, pues también a otros poderes que querían incidir en la elección de presidente en la Suprema Corte de Justicia. Esto fue lo que mencionó minutos antes de la votación Yasmín Esquivel. Hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y bueno, la salida de Arturo Saldívar dejó en el aire también varios temas pendientes que ahora tendrá que enfrentar Norma Piña como magistrada presidenta de la Corte, tales como la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, las impugnaciones del Plan B en materia electoral que mandó el presidente López Obrador y que se pasaron con mayoría simple, fast track en el Congreso, así como la despenalización de la marihuana o el aborto. Ella es pro derechos de las mujeres, pro aborto en muchos sentidos. Hay un caso en el norte del país que ella misma tomó directamente, así que pues vendrá una nueva forma de llevar la presidencia de la Corte, ahora a cargo de Norma Piña. Señor magistrado, maestro, don Guillermo Valls Esponda, ¿protesta usted guiar su actividad a la luz de la Constitución, de nuestras leyes, del reglamento interior del tribunal y de los acuerdos que emitan el Pleno Jurisdiccional, el Pleno General y la Junta de Gobierno y Administración? Sí, protesto. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los valores que la sustentan, salvaguardando y honrando el prestigio del tribunal y la investidura que le ha sido conferida? Sí, protesto.
¿Protesta usted asumir el compromiso de conocer y cumplir el código de ética del tribunal, así como los principios y virtudes que consagra de independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y excelencia? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el tribunal y la sociedad se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Y este lunes también fue electo el magistrado Guillermo Valls Esponda como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aseguró que trabajará hombro con todos los integrantes del Pleno de la Sala Superior y agregó que todas las decisiones que se tomen serán colegiadas, consensuadas y dialogadas con todos los magistrados. De acuerdo con el Tribunal de Justicia, Guillermo Valls se ha desempeñado en el sector público federal con cargos en la Procuraduría General de la República. Fue coordinador de asuntos internacionales y agregadurías, así como agregado legal para Europa. También fungió como titular del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública. Además, fue administrador general de servicios al contribuyente del SAT. Y bueno, pues su papá también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por cierto, también un candidato que no era el preferido de la 4T, del gobierno del presidente López Obrador, pero que, bueno, pues al ser elegido, al haber sido elegido en este tribunal donde llegan todos los juicios fiscales, pues se nota o se vio como un asunto de independencia y de autonomía también en la presidencia de este tribunal administrativo. En 4 semanas, el presidente López Obrador y su gobierno, su movimiento, la 4T, la denominada Cuarta Transformación, pues han recibido 3 derrotas. La reforma electoral, que no terminó de pasar en cambios constitucionales, como la había enviado el presidente López Obrador originalmente, pasó el plan B, pero tan pronto se aprobó fast track en el Congreso, hubo impugnaciones de los partidos políticos, de la oposición y de otros organismos, pues para buscar que se echara abajo estos cambios que se hicieron, que son anticonstitucionales o inconstitucionales, es lo que se está diciendo por parte de la oposición. Esto está o acabará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces tendrán que definir los ministros de la Corte si son inconstitucionales o no los cambios que se hicieron en materia electoral. Sin embargo, fue pues una derrota por lo menos a medias del presidente. Vinieron además ayer 2 elecciones importantes que ya le narramos, la de la Corte y la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en las 2 las candidatas y candidatos del gobierno de la 4T, que fueron impulsados incluso hasta por las propias corcholatas del presidente López Obrador, pues no les alcanzó para poder posicionarlos, es decir, operaron políticamente para que fuera Yasmín Esquivel la ministra presidenta de la Corte y para que Natalia Telles se quedara al frente del Tribunal de Justicia Administrativa, y en ninguno de los casos pues tuvieron éxito, es decir, 2 reveses junto con el plan B de la reforma electoral o el plan constitucional, el original, es otro revés, 3 derrotas en 4 semanas, y así empieza el año el presidente López Obrador, y además de todo, uno de los grandes operadores de que no pasara en el Senado de la República como se planteó originalmente la reforma constitucional, y además él votó en contra, fue Ricardo Monreal, quien además ya antes había puesto al nuevo presidente, había operado para que el nuevo presidente del Senado fuera pues uno de sus más allegados, y además de todo también frenó una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que pasó rápido en la Cámara de Diputados. Se dice que lo estuvo cabildeando Raquel Buenrostro, y ahora se encontró con un tope en el Senado de la República, precisamente por Ricardo Monreal, quien ahora además se dice es muy cercano a el nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls. Se dice que incluso operó para que él fuera el presidente, es decir, parece ser que en este río revuelto de derrotas, además para Morena y para el presidente López Obrador, quien se fortalece de alguna manera es Ricardo Monreal, con todos estos, con toda esta operación política que por lo menos ha demostrado ser más eficiente que casi cualquiera o que cualquiera de todos los operadores del presidente López Obrador. Así que
veremos cómo se desarrollan los temas importantes más adelante. Vendrán en abril los cambios de consejeros del INE, 4 consejeros, incluido el presidente de ese instituto. Veremos cómo se ponen allí las cosas y también cómo vienen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son pues prácticamente la antesala de lo que veremos en el 24, pero sin duda lecciones para el presidente López Obrador y su movimiento, lo que pasó ayer y en las últimas semanas con la reforma electoral.